Cuando hablamos de compasión, yo siempre pienso en un arte doble, el arte de que los demás nos importen, y cuando los demás te importan, surge un sentimiento que podríamos llamar compasión, desde la empatía, una comprensión del otro y un sentir con el otro, querer aliviarle, querer ayudarle, y el arte de que uno mismo le importe a uno mismo. Pero para que los demás nos importen y para que uno mismo le importe a uno mismo, uno tiene que darse cuenta de que uno existe y que los demás existen. Y dices, pero bueno, yo de eso me doy cuenta. Pero si lo miras un poquito más allá es más sutil. Uno está en su mente pensando en sus cosas y realmente no se da tanto cuenta de los demás. Están ahí, a veces son un método, un medio que utilizar para conseguir algo, y de uno mismo tampoco se da uno siempre cuenta, de lo que uno siente y de lo que uno necesita. Es muy fácil que uno se pueda dar la espalda a sí mismo y hacer cosas que uno no necesita y que uno no siente. De hecho, hacemos muchas cosas que no sentimos que queremos hacer. Parece que hay consenso en lo siguiente, que los seres humanos tenemos una misión principal, física, que es sobrevivir. Y ya que hoy no tenemos depredadores, sobrevivimos. Pero nuestro cuerpo, como hemos dicho tantas veces aquí, reacciona todavía como si los depredadores existiesen. Te levantas por la mañana y tu cuerpo y tu mente empiezan a buscar leones de los que escapar. Y aquí hay un paso evolutivo que está costando dar, que es pasar a una supervivencia de un nivel superior. Hablan de pasar de sobrevivir físicamente a una supervivencia en lo humano, en lo emocional, que llaman felicidad. A mí me gusta más llamarlo sentido. Seguimos con la preocupación por el peligro, y esta preocupación por el peligro es la que genera ansiedad. Y esta preocupación es la que genera también un segundo problema, como hemos dicho muchas veces, pero fíjate cuál es la diferencia en porcentajes. Dicen que hay un problema primario, algo que te puede preocupar, una situación, y eso genera el 15% de la preocupación. Y luego hay uno secundario, que es como interpreta uno y los pensamientos que le da a esa situación después. Ese es el 85% de la preocupación que uno siente. Y la cuestión es que no se puede acabar con el 15% del problema, porque es el problema en sí, es lo que ha ocurrido. Lo que se puede hacer es manejar el 85% restante. Y un gran paso para dar ese salto de supervivencia física a supervivencia emocional o a sentido, el hombre en busca de sentido, es manejar ese 85% de preocupación que nos está generando ansiedad. El manejo de ese 85% es lo que dicta que podamos subir en esos niveles de supervivencia hacia un espacio de mayor sentido. Y una herramienta para manejar esto, una herramienta para mí muy poderosa es la compasión. Como decíamos, un espacio en el que los demás te importan y tú mismo eres importante para ti. Etimológicamente, compasión es sufrir con el otro, un sentimiento al ver sufrir al otro y querer ayudarle. Pero en el fondo es una empatía enriquecida, porque es que te das cuenta de ti mismo, una empatía contigo mismo, te das cuenta del otro, una empatía al ver lo que está viviendo, y a eso le sumas un querer aliviar, una necesidad humana, altruista, de querer aliviar el sufrimiento del otro. Yo lo vería más así. Un punto que es empatía, sensibilidad hacia el otro, y otro, una necesidad de querer aliviar su sufrimiento. Y es curioso porque esto se me ocurrió pensando en ello y luego vi que la definición de compasión de Vicente Simón, un autor español, es prácticamente esa. No es una emoción, la compasión, dicen que es más bien una motivación para actuar. Y que compasión es aquello que surge cuando vemos sufrir al otro,
que a veces pensamos que es bondad. ¡Qué bueno eres porque has ayudado a otro que has visto sufrir! No, me ha surgido en un principio empatía y después una llamada a querer aliviar ese sufrimiento por lo que yo decía en un principio, porque de repente alguien o algo que o era anónimo o no estaba en mi mente, de repente me importa. En el mindfulness hay atención y mindfulness con los otros puede ser compasión. Veo a los demás, me doy cuenta de los demás, me doy cuenta de lo que viven y me importan. Pero sobre todo lo más básico para mí aquí es que me doy cuenta de que los demás existen. Si te metes en un vagón de metro, uno no tiende a ver personas, uno ve una masa. Y para mí ha sido importante darme cuenta de que cada ser humano, anónimo, como sea, que yo desconozco, que puedo ver, incluso en un momento lo puedo ver una persona y hacerla de menos, por su aspecto o por lo que sea, darme cuenta de que ese ser humano tiene exactamente la misma vida que yo, sus mismas historias, sus mismas relaciones familiares, sus mismos miedos. Es un reflejo de quién soy yo. Cada ser humano con el que uno se cruza es casi cruzarse con uno mismo. Cuando hay mindfulness, los demás realmente te importan. Es justo lo contrario que dicen cuando dicen que la meditación te vuelve egoísta porque te vas hacia ti mismo, hacia ti solo. Cualquiera que haya practicado meditación y en personas como, por ejemplo, que sean como yo, que han sido muy individualistas, incluso un poco soberbias, la práctica de la meditación, el mindfulness, el dedicarte a desarrollar tu atención, lo que hace es que te ablanda por dentro, en el mejor sentido. Algunos pensarán que te hace débil, pero todo lo contrario, te hace fuerte porque te hace más vulnerable y más flexible. Uno es muy fuerte cuando tiene una capacidad enorme de ser vulnerable. Cuando te haces vulnerable y ya casi nada es un ataque, ni el insulto es un ataque, realmente te haces más fuerte. Y esa es una de las cosas que ocurren cuando practicas esto. Realmente te ablanda el corazón. Y además, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de neocórtex prefrontal y desarrollo de la atención es algo más nuevo en el ser humano. Y sin embargo, cuando hablamos de compasión, cuando hablamos de empatía y de sentir al otro, querer aliviar sufrimiento de otros, esto tiene que ver con el sistema emocional del cerebro. El cerebro emocional es mucho más antiguo, lleva mucho más tiempo con nosotros, es el que compartimos con los mamíferos. La compasión tiene que ver con amor, con la hormona de la oxitocina que se desarrolla en las relaciones humanas. Dice Dan Gilbert, uno de los teóricos de la compasión, que hay 3 cualidades para ser compasivo con los demás. La primera, mindfulness, para ver el sufrimiento del otro, darte cuenta de que el otro existe y entonces entender su sufrimiento. 2, fortaleza para no quedarse atrapado en ese sufrimiento. Poder ver al otro, poder aliviar en la medida de las posibilidades de uno su sufrimiento sin padecer el sufrimiento del otro. Y tercero, un cierto compromiso con el que sufre. Cuando hablamos de sufrimiento siempre estamos hablando de dolor mental. Cuando hablamos de dolor físico es otra cosa. El sufrimiento es un padecimiento mental. Y no sé si te pasa a ti, pero cuando ves a otra persona sufrir, a mí me resulta muy conmovedor, primero porque yo he sufrido mucho, no lo digo con orgullo, lo digo con cierto pesar. ¿Y por qué lo digo con pesar? Porque si tienes un dolor físico, no sé, sobreviene una enfermedad, es algo más inevitable, eso no sé, puede tener que ver con cómo uno ha vivido, pero el sufrimiento, eso que está en la mente, sí es evitable. Y yo he sufrido tanto en mi cabeza, por nada, por ver cosas que no eran, por mi propia rigidez mental y por lo que tenía que ser, por mi
autoataque, que ver a otra persona sufrir me recuerda y además me doy cuenta de un poco el pequeño lío en el que está metido esa persona porque no tendría por qué sufrir así. No es necesario, no es de ayuda estar en un eterno sufrimiento, un sufrimiento temporal que nos avisa de algo y entonces, digamos, corregimos el rumbo, es de mucha ayuda, pero estar siempre sufriendo sin darse uno cuenta es una tortura y encima es evitable. Entonces, cuando yo veo a una persona así, me conmueve bastante, porque sé lo que es verlo oscuro. Así que, por eso también un compromiso con el que sufre. Dicen que las características de la compasión, al menos las más básicas, es que cuando practicas compasión hay menos rumiación, le das menos vueltas a las cosas, menos autocrítica, hay una regulación emocional mayor y una capacidad para ver las situaciones de vida desde un punto de vista diferente, cambiar el foco. Esta es una gran capacidad. Si tú tienes esto o lo puedes desarrollar, es una gran capacidad. Ver una cosa desde un punto de vista y ser capaz de mirarlo desde otro punto de vista, porque hay un punto de vista que nos puede hacer sufrir mucho. Y a lo mejor podemos mirar lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y en general nos cuesta mucho. Nos cerramos con esa idea de ver las cosas desde un mismo punto de vista. Y nos puede ayudar a mirar desde otro. Abrir una ventana, mirar desde otro punto. Así que la ayuda de surgir de una empatía con el otro. ¿Y cómo se puede entrenar esto? Pues para mí el primer paso es claramente empezar a darle importancia no a los demás, a uno mismo, pero empezar a darle importancia a lo que uno siente ahí detrás. Millones de personas, a veces lo confundimos con eso que llamamos los sueños, millones de personas hay en el mundo sintiendo algo, pero sintiéndolo en la soledad de sí mismos, sin vivir esas cosas, viviendo otra cosa, creyendo que eso que sienten, eso que hay en ellas, en ellos, bueno, pues no es lo que debe de ser. Lo que debe de ser es lo que la sociedad manda. Lo primero es reconocer eso y empezar a darle valor, porque eso es la esencia de lo que uno es. Cumplir con la cultura no tiene nada que ver con quién uno es. Ver lo que uno siente, lo que a uno le importa, es empezar a conocerse. Y cuando uno ve lo que a uno le importa, uno empieza a darle importancia a eso, uno va viendo qué es verdad para uno, uno empieza a descubrirse a sí mismo y ahí es cuando uno empieza a importarle a uno mismo. Uno no le importa a uno mismo porque se compre, hoy me voy a premiar con una camisa nueva. Bueno, está muy bien, pero no va a ningún sitio. Es el anhelo interno, que no es un sueño ahí, Dios, que quisiera ser no sé qué. No, el anhelo interno de vida. Vivir de otra manera, vivir más cariñosamente, no sé, lo que sea en cada uno. Empezar a reconocer esas cosas que uno tiene ahí, que uno no presta atención, es empezar a reconocerse a uno mismo. Y entonces ahí puede uno reconocer a los demás, porque todo el mundo está más o menos en lo mismo. Uno reconoce su humanidad y empieza a reconocer la humanidad en el otro. Entonces ya le quita a uno un tanto de carga a los errores que uno puede cometer. Y aquí surgen dos puntos que creo que son clave para la compasión con uno mismo y la compasión con los demás. La compasión con uno mismo empieza por tratarse bien. Siempre está pululando esa idea de yo trataría a otro como me trato a mí. Yo siento esto en la vida. No, pero eso es una tontería porque aquí lo que importa es lo que diga la cultura. Tus anhelos internos no importan. Cállate. Y eso genera una tristeza y un sufrimiento. Tratarse bien implica escucharse.
No hace falta cambiar de vida e irse a vivir a una montaña, es escucharse. Ah, vale, esto es lo que hay en mí. Ah, vale, yo soy así. Y salir del propio armario. Uno vive en un armario que a lo mejor no es una tendencia sexual, pero es una manera de ver la vida. Y uno hasta un poco como que la esconde. No ante los demás, ante uno mismo. Esos sueños, esa tendencia que hay dentro de uno, es verdadera. Y tratarse bien es escucharla. Tratarse bien es no permitir que uno se ataque a sí mismo en su mente. Ya sabemos lo que es. La autoexigencia, eres tal, eres cual. O la autoconmiseración. El sentir pena por uno mismo. Eso yo he sabido, yo tengo un máster en eso. Independientemente de lo que haya uno vivido, tratarse bien ahora. Y eso nos lleva al otro punto. Si uno es tratarse bien, el otro es ser capaz de estar con lo que hay. Poder vivir relativamente vulnerable con lo que hay. Abrirse más a la vida. Dejar de luchar mentalmente con esa autoconmiseración, autoataque o sintiendo lástima por uno mismo. Soltar, tratarse bien y ser capaz de estar con lo que hay son dos partes muy importantes de la compasión con uno mismo y con los demás. Rebajar muchísimo toda la tensión, quitarle carga a lo que uno se dice a sí mismo y lo que dicen los demás es importante. Quitarle carga y ver las cosas como son. Tratarse bien es comprenderse. Y sobre todo hay algo interesante que es una resiliencia emocional, que para mí tiene que ver con esto. No es con aguantar carros y carretas y que te pase esto y lo otro, es más bien quitarle carga emocional sobre todo la carga emocional negativa, a lo que pasa y aferrarse más a cosas más potentes y valiosas como tratarse bien y ser capaz de estar con lo que hay. Estás más abierto a actuar en este caso. Y entonces, cuando uno está más abierto a actuar, no está cerrado, no está tenso, tiene más facilidad para arreglar situaciones. Tratarse bien de manera radical y ser capaz de estar con lo que hay de manera radical son un salvoconducto a la compasión, con uno mismo y con los demás.